En esta oportunidad vamos a escuchar al presidente Luis Arce Catacora, que se encuentra pues en Brasilia, junto a la matriz de los trabajadores de Brasil, donde en conferencia de prensa dio a conocer las experiencias que tiene pues Bolivia frente a la resistencia democrática, el modelo para enfrentar la igualdad. Hoy la verdad que hay mucho que explicar del gobierno boliviano. Bolivia es un ejemplo para el mundo. También ha dicho el presidente Luis Arce Catacora en Brasil, la derecha utiliza a Dios cuando lo conviene. La derecha es así, cuando le conviene, hablan de Dios, creen que de esa manera pueden convencer a la población. Vamos a escuchar pasajes pues la intervención del presidente Luis Arce Catacora de Brasil. Inclusive había periodistas que decían que había que taparse la nariz para votar por este candidato, pero no había otra para enfrentar al movimiento al socialismo. Eran todos contra el movimiento al socialismo. Así era la campaña, al margen de las persecuciones, de los juicios que aumentaban contra mi persona y otros compañeros del movimiento al socialismo. Día que pasaba, día que estaban incrementándose los juicios. Y encima de ello, las elecciones se postergaban y se postergaban. Tenían que ser, estuvieron anunciadas para el mes de marzo del 2020 las elecciones, luego fue mayo, luego fue agosto. Fue una campaña de 10 meses, nunca vista en nuestro país. Normalmente son campañas cortas en las elecciones de nuestro país. Fue una campaña muy larga, desgastante y sin acceso a medios de comunicación. Inclusive la Central Obrera Boliviana tuvo, con el pacto de unidad que cobija a nuestros hermanos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, a los hermanos interculturales, a las hermanas Bartolinas, a los hermanos de Conamá, tuvo que plantear una huelga general y un bloqueo de caminos para poder arrancar una fecha definitiva a las elecciones, porque cada vez que se daba una fecha se alargaba, esperando la derecha en ese momento continuar en el gobierno, que se pase la pandemia y poder llevar adelante una política que borre la mala gestión en salud y educación que había hecho durante la pandemia. Esa movilización del mes de agosto del 2020 fue fundamental para poder arrancar una fecha definitiva en nuestro país, que fue octubre. Y en ese 18 de octubre, la población, primera vuelta, no teníamos opción. En la segunda vuelta, las cosas podrían ser muy diferentes. Y eso fue efectivamente lo que hicimos y enfocamos la campaña a tratar de ganar en la primera vuelta. Sabíamos que si perdíamos, íbamos a engrosar las filas de nuestros compañeros que estaban detenidos en las cárceles. Y más todavía, posteriormente, una vez que se conocieron los resultados y el pueblo boliviano depositó la confianza en el movimiento al socialismo para retomar su proceso de cambio, para reconducir la economía, la salud y la educación en nuestro país en octubre del año pasado, y del otro problema que era asumir el mando. Hasta el último día de nuestra asunción de mando, la derecha conspiró. Hasta el último día en que nosotros, con David, íbamos a asumir la presidencia y vicepresidencia respectivamente, habían grupos interesados radicales. Los que estaban de salida fueron de rodillas a pedir a las puertas de los cuarteles para que salgan y hagan algo los militares. Días antes de la asunción de mando, están los medios de comunicación. También se supo posteriormente que aquellos que se habían encontrado culpables del asesinato del presidente de Haití estuvieron casualmente en Bolivia esa semana cuando teníamos que asumir el gobierno nacional de Bolivia. Casualidades, nosotros no creemos. Lo cierto es que después de mucho
batallar, combatir, luchar, asumimos el gobierno nacional con más del 55% de apoyo popular. Esa victoria contundente marcó claramente la historia de nuestro pueblo. Lo primero que hicimos cuando nosotros nos hicimos cargo de esa resistencia popular fue pues justamente resolver el problema de la salud, resolver el problema de la educación y resolver el tema económico, que eran los tres mandatos fundamentales que habían hecho en carne nuestro pueblo, que había sufrido nuestro pueblo boliviano. Mucho más antes veíamos con preocupación que muchos países estaban comprando vacunas, se aplicaban las vacunas y en nuestro país no teníamos vacunas. Cuando salimos a comprarlas, todo estaba concentrado en los países desarrollados. Ellos sí se habían comprado todos los lotes y no habían dejado nada para nuestros países. Pues la primera forma en que nosotros nos dimos cuenta claramente que una de las grandes enseñanzas de la pandemia es que la salud no puede ser una mercancía como lo ha determinado el capitalismo. Nosotros por eso inmediatamente empezamos la compra de lotes de lo que se podía, de la fábrica que se podía, porque en ese momento no teníamos que escoger, había que vacunar, había que comprar las vacunas. Y aplicamos el 100% gratuitamente a toda la población en edad vacunada. Tener efectos, porque ya en la segunda ola que nos tocó administrar a nosotros, la tasa de letalidad de la pandemia bajó al 2%. Del 6 al 2% nos ya permitió respirar más tranquilos ahí de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y por supuesto, ya posteriormente, los índices son cada vez con una tendencia decreciente gracias a todas las gestiones que se han hecho. También recuperamos el derecho a la educación en nuestro país. Reinauguramos nuestro año escolar y pusimos 3 modalidades educativas: las clases presenciales, semipresenciales y las clases a distancia, ya donde todavía hay temor sobre el COVID-19. En las clases presenciales básicamente se dan en el área rural, donde en realidad los que vivíamos en la ciudad somos el peligro para nuestros hermanos que viven en el campo. Nosotros llevamos el virus al campo, por lo tanto, ahí les dijimos a los hermanos que empiecen a controlar a todos quienes entraban de las ciudades al campo, y por lo tanto ellos estaban más seguros en el campo que nosotros en las ciudades. Y se hicieron ahí las clases presenciales. Luego en poblaciones más grandes empezaron a tener clases semipresenciales, y finalmente en las ciudades solamente querían pasar clases virtuales. Y si hay maestros, si hay profesores en la universidad, sabemos que la clase presencial no se reemplaza con una clase virtual. Y eso nosotros lo sabemos y priorizamos, especialmente para nuestros hermanos del área rural, la clase presencial y semipresencial, ante la resistencia en las ciudades, ante la resistencia y el miedo en la clase media que se había generado con el COVID-19, que se utilizó como estrategia por la derecha, justamente para encerrar a la población. Y allí nosotros actuamos adecuadamente para poder generar condiciones, y hoy ya en las ciudades gradualmente también se ingresa a clases presenciales y semipresenciales. Pues hemos avanzado en tema educativo, pero quizás el mayor de los temas que tenemos pendientes en América Latina por efecto del COVID es el tema de la desigualdad y la pobreza que se crudece con la pandemia. La pandemia no solamente se tradujo en luto y dolor en las familias de América Latina y de África, de muchos países, sino que también reveló la fragilidad de la economía de nuestros países y profundizó las grandes diferencias, recrudeció la diferencia entre ricos y pobres, aumentó la pobreza en nuestra región, producto solamente de la pandemia. Y si a eso le sumamos el efecto económico que produce la pandemia en nuestros países,
el efecto ha sido multiplicador, devastador en muchas de las ciudades, en muchos de nuestros países de la región. Por eso es importante trabajar en la parte económica, desde construcción de la economía para enfrentar la pandemia. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Primero, nuestro modelo económico es absolutamente diferente al modelo económico neoliberal. El modelo neoliberal tiene una concepción de que la economía se resuelve por el lado de la oferta. Por eso hay que abaratar costos al empresario, por eso hay que darle las mejores condiciones al empresario, inclusive la de poder despedir libremente a los trabajadores, de poder poner las reglas de juego y que el Estado no se meta en la economía allá donde el sector privado puede generar ganancias. La economía de mercado, bajo la hipótesis de que el mercado funciona eficientemente. Esa es la hipótesis. Nuestro modelo funciona al revés. Nosotros creemos que en realidad el motor de la economía es la demanda, es el consumo del pueblo, es la capacidad de compra que tiene la gente. Porque si no hay capacidad de compra en la población, no hay producto que se realiza. Y para usar en términos del viejo Marx, la plusvalía no se realiza si es que no existe la venta del producto. Y por lo tanto la ganancia del empresario, del capitalista, no se cristaliza. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue nuevamente inyectar recursos a la población mediante un bono, que lo llamamos el bono contra el hambre. Porque habíamos detectado, como les decía anteriormente, que la pandemia había hecho que los bolivianos se endeuden, que los bolivianos habían hecho que se desahorren. Entonces, había habido un impacto importante en la capacidad de compra de la población. Inyectamos un bono de transferencia condicional, que es un bono que servía para reactivar la demanda interna. Y lo hicimos, y empezó poco a poco a reaccionar la economía. Paralelamente, reactivamos un instrumento de política importantísimo en nuestro modelo. Esas negociaciones van a significar acuerdos para que ingresen ciertos capitales a ciertos recursos naturales en nuestros países. Esas negociaciones van a tender nuevamente a repetir el esclavismo económico del pasado en tiempos presentes. Por lo tanto, hay que estar preparado. Por eso nosotros aplicamos una política de sustitución de importaciones, una política de producción de diésel ecológico para no depender de la importación de hidrocarburos, una política de producción de energía eléctrica para ir sustituyendo hacia aquella generada con hidrocarburos. En fin, empezamos una lógica muy diferente que hemos ido en este año que está pasando viendo los resultados, y de un menos 11% de caída del Producto Interno Bruto que tuvimos el año pasado, hoy ya tenemos más del 9,2% de crecimiento económico en estos 9 meses. Entonces, nuestro modelo una vez más empieza a ver resultados. Hemos ido revirtiendo gradualmente el desempleo. El desempleo llegó al 11% en agosto del año 2020. Hoy está en 6%. Y cuando dejamos el gobierno, en 2019 dejábamos con una tasa de desempleo de apenas 4%. Por lo tanto, tenemos todavía espacio para seguir reduciendo el desempleo en nuestro país. Y en un escenario donde existe estabilidad de precios, donde existe cada vez mayor inversión pública, donde existe cada vez mayor participación inclusive de las empresas privadas. Todos vemos la cantidad de empresas que se va creando, ha empezado, ha revertido una disminución que había durante el 2020, y ahora las empresas privadas también empiezan a activarse, a conformarse nuevas empresas, lo que significa empleo, inversión en el sector privado. Por lo tanto, lo que se está haciendo en Bolivia, por supuesto, es retomar el viejo modelo nuestro, el modelo social, económico, social, comunitario, productivo. Un modelo que lo escribimos para Bolivia, lo hicimos para Bolivia, pero que por supuesto puede ser replicado en otros países también. Ese modelo es muy sencillo. Hay que generar excedentes económicos a cargo del Estado, apropiación de esos excedentes por parte del Estado y redistribución del ingreso en la población. Esa redistribución del ingreso se lo hace no por locos,
no por conceptos netamente ideológicos, políticos, de que todos seamos iguales. Eso parte de un precepto económico que nosotros mismos lo hemos hipotizado, hemos hecho una hipótesis en el pasado y lo hemos comprobado empíricamente en nuestra propia hipótesis. Es que un país crece, se desarrolla más rápidamente cuando los ingresos de la población son más iguales, no cuando hay desigualdad. Por eso es que apuntamos a cerrar las brechas entre ricos y pobres. Ese cierre de brechas entre ricos y pobres, ese mayor incremento, esa política de hacer más ricos a los pobres, es la política que cierra las brechas, que hace más igual la economía y que por lo tanto permite crecer más aceleradamente en un país. Esa hipótesis la hemos comprobado en nosotros mismos y esa es la hipótesis que también seguimos manejando en nuestro país. Por eso creemos en nuestro modelo económico. Creo que el pueblo boliviano ha sido muy sabio al enseñarnos muchas cosas de lo que hemos podido nosotros observar y por lo tanto aquí nosotros sacamos algunas enseñanzas de todo esto que estamos viviendo en nuestra América Latina. Sin duda, el desafío que tenemos los partidos de izquierda, revolucionarios, progresistas en la región, es que la integración regional, la comunicación regional, no puede más ser un elemento lírico. Tiene que ser una realidad, tiene que plasmarse en hechos concretos para poder avanzando. Porque la derecha sí está articulada. Hay un nexo de articulación. En nuestro caso, hay senadores norteamericanos que son los que mueven todos los hilos y las decisiones de los partidos de derecha en nuestro país. Hay nexos de nuestra burguesía doméstica con intereses norteamericanos y de otros países. Ese nexo, esa vinculación, a ellos les hace hablar un mismo idioma, les hace hablar las mismas consignas, les hace actuar de igual manera. Miren ustedes la derecha en Bolivia, no estamos apenas más que un año en el gobierno, ya me están diciendo a mí dictador, soy un dictador, un año de gobierno y además elegido con 55% de votos. La derecha tiene un solo lenguaje, el descalificar a los gobiernos revolucionarios, progresistas de nuestra región. Y por eso utiliza cierto lenguaje. Utiliza un lenguaje ecologista cuando le conviene, utiliza el lenguaje de la democracia cuando le conviene, porque allá cuando ya no le conviene hablar de democracia, ¿no? Ya utiliza medios que no son democráticos, como el golpe de Estado suave, que es una vieja teoría que está aplicando la derecha en nuestra América Latina, y que por supuesto, ¿verdad? Eso empieza a convivir. Ellos son los defensores de la democracia cuando les conviene. Cuando hay alguien que está contrario y que ha subido democráticamente al gobierno, ellos se hacen y se dicen los demócratas. Son los grandes defensores. También mucho usan la iglesia, la religión, la manosea a la religión. Para todo está y en todo está Dios. Y no se dan cuenta que claramente en los mandamientos está claramente el no matar, y en nuestro país mataron a 38 bolivianos y nadie se acordó de Dios en ese momento. Por lo tanto se conviene, cuando les conviene, ahí está Dios. Y esto que les digo les debe sonar familiar, porque esas son las armas que tiene la derecha. Y por otra parte, hay los medios de comunicación que juegan un papel también en esta etapa crucial, como fue la del golpe de Estado, como fue durante el gobierno de facto, que juega un rol inclusive definitivo, porque extrañamente todas las escenas de la película del golpe de Estado fueron transmitidas en mi país de manera directa, como si el capítulo ya se conocía, y mandaban a la calle a los medios de comunicación a tomar las imágenes y a reflejarlas tal cual como querían que se muestren en la retina de los bolivianos y las bolivianas. Y lo mismo
sucede en muchas partes de nuestra región. Por lo tanto, la derecha tiene un mismo comportamiento y a nosotros, los partidos progresistas, no pueden encontrarnos divididos, alejados, sino por el contrario. Esta integración, esta comunicación, estos encuentros de los partidos de izquierda, de nuestros sindicatos, de todo el sector progresista de nuestra América Latina, tienen que estar permanentemente en comunicación, porque los problemas que tenemos en el frente son exactamente los mismos. Los hilos que mueven a nuestra derecha en nuestros países es exactamente los mismos hilos que llegan a los mismos lugares donde se mueven justamente estos tentáculos. Por eso venimos contentos, mis compañeros de la CUT, mis compañeros del Partido de los Trabajadores acá en Brasil, a compartir con ustedes esta poca experiencia para que ustedes estén mejor informados de lo que estoy seguro que los medios de comunicación aquí en Brasil lo han hecho. Muchísimas gracias. ¡Viva el proceso de cambio en Bolivia! ¡Viva!